El Museo Arqueológico Nacional tiene una excelente colección de antigüedades griegas. A través de las distintas piezas podemos recorrer la historia de los orígenes de nuestra propia cultura. Esa cultura que, junto con la expansión del fenómeno romano, dominaría todo el perímetro del mar Mediterráneo, hasta denominarlo como Mare Nostrum. Las salas de Grecia del Museo Arqueológico Nacional reúnen una extraordinaria colección de vasos griegos que fue adquirida fundamentalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Fueron compras realizadas a grandes coleccionistas españoles de los finales de ese siglo que trajeron estos vasos procedentes del mercado de antigüedades de Italia o de la misma Grecia. Las salas de Grecia del Museo Arqueológico Nacional lo que tratan es de contar la historia de Grecia, no solo su desarrollo histórico, sino también su cultura, su forma de vida. Nosotros hemos planteado esta exposición a lo largo de dos discursos paralelos y complementarios. Un discurso cronológico, desde el inicio de lo que es el mundo griego y de los estilos pictóricos griegos, en vasos griegos, hasta en el siglo VIII, hasta su final en época helenística. Hay otro discurso paralelo y complementario que es un discurso temático, es decir, lo que tratamos es de mostrar a través de estos vasos y sobre todo de sus imágenes, porque estas imágenes son ventanas abiertas a la cultura griega, es cómo vivían los griegos, en qué pensaban, cuáles eran sus forma de vida, la educación, por ejemplo, del niño, la vida del hombre, la vida de la mujer, sus creencias, sus ritos, sus dioses, sus mitos e incluso sus diversiones, sus juegos o sus espectáculos. A través de estos vasos mostramos y de sus imágenes mostramos estos dos discursos complementarios. La historia comienza en el periodo geométrico, la etapa que se ha llamado de los siglos oscuros. En este periodo, el estilo pictórico se subordina a la geometría. Los vasos están cubiertos de arriba abajo con figuras geométricas e incluso la figura humana se representa como el resultado de una suma de figuras geométricas. Los contactos de Grecia con el mundo oriental introducirán un nuevo repertorio decorativo y unas nuevas técnicas en la narración. Se trata de la invención en Corinto del estilo y la técnica de figuras negras. El estilo de figuras negras será el que domine el universo pictórico de los vasos griegos desde el siglo VII hasta el siglo VI. En el siglo V se introducen con una fuerza extraordinaria los temas de la vida cotidiana. En las imágenes, en los vasos, podemos ver al hombre y a la mujer en sus faenas cotidianas, en su expresión cultural más importante, por ejemplo, el varón en el simposio, pero también es cuando se introducen los mitos de los héroes de Atenas, fundamentalmente de Teseo. Teseo es el que encarna los valores de la polis democrática, de la ciudad democrática de Atenas. Es el héroe que se ha educado en la palestra, en el gimnasio, el que vence gracias a su educación física, pero también a su inteligencia, y vence y libera a la comunidad de monstruos que acechan y de todos los peligros que surcan los caminos que llevan hasta Atenas. Teseo es el modelo de los jóvenes, de la educación de los jóvenes, y por eso será uno de los temas favoritos representados en los vasos de figuras rojas. Naturalmente los dioses, la diosa protectora de la ciudad, Atenea, la patrona, la que tiene su santuario en la Acrópolis, la que tiene su templo en el Partenón, será también otro de los temas más frecuentemente representados en los vasos de figuras rojas. Los talleres de Atenas alcanzaron tal fama en el mundo mediterráneo, en el mundo antiguo, que sus productos se extienden por todo ese Mediterráneo y además surgirán en las colonias del sur de Italia, en las colonias griegas de lo que se llamó entonces la Magna Grecia, talleres que imitan el estilo, las formas, las decoraciones de Atenas. Las salas de Roma del Museo Arqueológico Nacional quieren mostrar los aspectos más importantes de lo que fue el Imperio Romano. Las colecciones de este museo, las colecciones de Roma de nuestro museo, están formadas por
esculturas, mosaicos, cerámicas, vidrios, metales y joyas procedentes de las ciudades más importantes de la Hispania romana y algunas piezas también procedentes de la propia Roma, de la península itálica. Lo que tratamos de contar aquí es qué fue el Imperio Romano, cuál fue su cultura, cuál fue su organización política y social y cómo se desarrolló a lo largo de los siglos, desde el siglo I hasta el siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano es el primer gran imperio de Occidente. Desde el norte de Europa hasta el sur de Egipto y desde el Atlántico hasta el Próximo Oriente, multitud de culturas y de pueblos se unieron bajo una organización política y una cultura común que fue la cultura latina. Hispania se incorporó al imperio a partir de la conquista. Será sobre todo a partir del siglo I cuando finalice el proceso de conquista y de romanización de los territorios hispánicos. El poder de Roma, este vastísimo imperio, este enorme imperio que duró siglos y que alcanzó una extensión geográfica hasta entonces desconocida, se basó en 4 pilares fundamentales, que fueron una ideología que justificaba y legitimaba este poder imperial, el sistema imperial, una organización político-administrativa apoyada por un aparato militar gigantesco, una sociedad, un sistema social basado en la estratificación y en la jerarquización y un sistema económico que explotaba los recursos de las tierras del imperio en beneficio del poder central. A partir del siglo III, el Imperio Romano entra en un largo periodo de crisis, de inestabilidad política, social y económica. Las constantes luchas por el poder, la sucesión de emperadores militares, las invasiones de algunos pueblos bárbaros, la crisis económica, la devaluación constante de la moneda, la mayor presión fiscal del Estado sobre las ciudades provocaron la crisis de la ciudad, la pérdida de aquella autonomía de la que había gozado durante el Alto Imperio, y la vida romana se ruralizó. En Hispania este fenómeno se traduce en la crisis de las más importantes ciudades, en su decaimiento tanto urbanístico como económico y en el surgimiento de grandes propiedades, de grandes latifundios, de lo que llamamos las grandes villas rurales del Bajo Imperio. Villas como la de Fortunatus en Huesca, la de Arroniz en Navarra o la de La Olmeda en Palencia. En estas grandes villas del Bajo Imperio se concentra la población, se concentra también la actividad económica y van a ser los focos no solo económicos sino también artísticos de los últimos siglos del Imperio, de los siglos IV y V después de Cristo. Con la caída del Imperio Romano en Occidente, se inicia otra nueva etapa de la historia, la Edad Media, un tiempo de cambios ideológicos muy profundos. Un universo europeo en el que la Iglesia cristiana intentará poner a salvo de los bárbaros los últimos vestigios civilizatorios de la cultura romana. El Departamento de Antigüedades Medievales abarca un periodo que va desde finales del siglo III después de Cristo hasta aproximadamente 1500. Comprende piezas y objetos de arte y arqueología desde
el arte llamado paleocristiano, que aproximadamente se desarrolla hasta el siglo V en España, y luego el arte de época visigoda, el arte de las llamadas invasiones germánicas, que ocupa principalmente los siglos VI y VII. Nos encontramos ante el llamado sarcófago de Astorga, porque se halló en un pueblecito cerca de esta ciudad, y es uno de los primeros sarcófagos importados de Roma, fechable aproximadamente hacia el 330 después de Cristo. Es un sarcófago que muestra un friso corrido, sin ninguna separación entre las escenas, y nos encontramos en primer lugar la resurrección de Lázaro. La imagen de Lázaro ha desaparecido, se encontraba bajo este edículo pequeño, y vemos cómo María suplica al Salvador la resurrección o la vida de su hermano. Después, a continuación, viene otra escena, que es el arresto de San Pedro, conducido por dos soldados vestidos con este gorro típico de Panonia, y que es llevado ante el emperador. A continuación vemos la escena tomada de unos hechos apócrifos de San Pedro, del bautismo del apóstol ya en la cárcel, que hace surgir una fuente para bautizar, de agua para bautizar a los guardianes. En el centro prácticamente del sarcófago se desarrolla la escena de Adán y Eva. En medio está el árbol de la ciencia, que prácticamente ha desaparecido, quedan unos pequeños ramajes. A continuación vemos la multiplicación de los panes y los peces, con un Salvador joven, sin barba, rodeado por dos apóstoles que le llevan el plato con los peces y un cesto bastante alto con los panes. Y finalmente la escena del sacrificio de Abraham, cuyas imágenes vemos un tanto mutiladas. Vemos aquí a Isaac, cuya cabeza se ha perdido, lleva los brazos atados a la espalda, también ha perdido parte de los pies. A Abraham, que le falta también la parte del brazo que contendría el cuchillo, y cuyo brazo es detenido por un ángel en forma humana, cuya cabeza también falta. Este sería el conjunto de las escenas del sarcófago, cuyo simbolismo pues es un simbolismo sobre todo de salvación, alusivo a la vida eterna en la cual confiaba la persona enterrada en el sarcófago. Los visigodos eran un pueblo de origen germánico, dotados de una estructura social y militar propia. Los francos derrotan en Bouillé a los visigodos y en el 507 emigran a Hispania. Su ocupación abarca un espacio triangular que incluye el centro peninsular y establecen su capital en Toledo. Cuando llegan, profesan la religión cristiana en la forma herética del arrianismo. El llamado Tesoro de Guarrazar fue descubierto en 1858 accidentalmente por unos campesinos en la población toledana de Guadamur, distante unos 12 kilómetros aproximadamente de la capital. No se sabe en concreto qué cantidad de joyas, coronas, cruces y otro tipo de objetos, al parecer litúrgicos, componían el tesoro. Lo que sí se sabe es que gran parte de las joyas fueron destruidas por los mismos halladores y vendidas a plateros toledanos. Pudo rescatarse posteriormente por obra de un platero llamado don José Navarro, un residente aquí en Madrid y que también tenía casa en Toledo. Rescató gran parte de lo que todavía no habían destruido los joyeros de Toledo y recompuso
una serie de 6 coronas y cruces y las vendió directamente a Francia. Posteriormente fueron mostradas en el Museo de Cluny, en París, y únicamente al final, una vez terminada ya la Guerra Civil, hubo un canje de bienes culturales entre el gobierno francés y el español, y 6 de las coronas regresaron a Madrid y se muestran aquí en el Museo Arqueológico Nacional. La primera de ellas y la principal es la corona votiva ofrecida por el rey visigodo Recesvinto, que reinó en España aproximadamente a mediados del siglo VII y que está cuajada de zafiros, perlas y con una decoración de verdugones en cuyo interior contenían granates. Cuelga de la corona de Recesvinto una cruz que primitivamente fue una cruz pectoral, puesto que se conserva en el reverso el enganche de la aguja para sostenerla, y que se considera factura de influencia bizantina, aunque recientemente análisis hechos en la cruz pues hacen probable que fuera construida en talleres de la corte toledana, al igual que el resto de las coronas. En el 711 de nuestra era, el califato omeya desarrolló una política expansionista que significó el acceso a la India y la conquista de Hispania, donde estableció un emirato dependiente. En el 750, la dinastía omeya ve su final en Oriente, pero a Hispania llega Abd al-Rahman y establece un califato independiente en Al-Ándalus. En esta primera fase de transición se produce una relación estrecha con el pasado de herencia hispano-romana y visigoda. Nos encontramos en la primera de las salas dedicadas a exhibir piezas del arte islámico. Comprende el periodo emiral y califal. Y uno de los objetos más característicos e importantes es el llamado bote de Zamora. Es un recipiente construido en marfil y, según reza la inscripción en la parte superior del bote, fue hecho para la madre de Abd al-Rahman III, el primer sultán que se declaró sultán, califa independiente de Bagdad. Está decorado con una gran profusión de motivos vegetales, referidos sobre todo al árbol de la vida, flanqueado por pavos reales y en la parte inferior pequeños cérvidos que salpican todo el resto de la decoración. El Museo Arqueológico Nacional tiene una importante colección de arqueología medieval cristiana. Las piezas más antiguas proceden de la tierra asturiana y otras se adquirieron en Santander, Palencia y Toledo, pero León es una de las provincias que más ampliamente colaboró en el enriquecimiento del museo. Una muestra de las valiosas piezas aportadas a la colección la constituye el crucifijo de don Fernando y doña Sancha. Este crucifijo de marfil es una obra maestra del románico español. Fue hecho para los reyes don Fernando I y doña Sancha, tal como consta en la inscripción en la parte inferior del crucifijo. Está también decorado con la iconografía de Adán en la parte inferior, saliendo del sepulcro, y en la parte superior de la cruz está la resurrección de Cristo. Y por el anverso y también por el reverso en parte corre una gran decoración de influencia islámica a base de roleos con pequeños animalitos, con aves, con hojarasca, que es una de las obras más características de esta influencia islámica en el románico. Seguimos avanzando en el tiempo de la historia y dejamos atrás las colecciones de la Edad Media para iniciar la visita a los objetos más próximos a nuestro tiempo.
El cambio de coordenadas temporales no reduce el interés científico, la significación histórica o el valor artístico de las piezas que se exponen. En esta sala se ha procurado dar una visión panorámica de la historia de España de los siglos XVI a XIX. El recorrido está organizado en dos grandes apartados. El primero abarca los años correspondientes a la Casa de Austria, que comienzan con Carlos I, el monarca que sucede a los reyes católicos, y termina con Carlos II, el rey que murió sin descendencia en 1700. El segundo periodo lo inicia Felipe V, que introduce en España la dinastía de Borbón y se prorroga hasta mediados del siglo XIX, más o menos Isabel II. Dentro de las piezas que componen este recorrido hay obras magníficas, tanto de producción española como de producción europea. Entre ellas quizá destacaríamos, por ejemplo, un ábaco hecho en los primeros años del siglo XVII, que tiene un estuche magnífico de madera y marfil y que reúne dos ábacos inventados por Napier, el gran matemático, que no se conocía su existencia hasta hace unos años, que la autoría era de Napier, y que es una pieza única en el mundo, primero porque es el único ábaco que reproduce las teorías de Napier, y en segundo lugar porque están los dos en un estuche, y por si fuera poco está relacionado con el monasterio del Escorial. Dentro del recorrido se podría también hablar de una colección de piezas realizadas en la manufactura del Buen Retiro, en Bizcocho, que es un Parnaso. La manufactura del Buen Retiro, como saben ustedes, fue una manufactura de porcelana que hubo en Madrid, que tuvo una vigencia muy corta, se funda en 1760 y la destruyen los franceses en 1808, y fue idea de Carlos IV que ahí se realizara un Parnaso de las artes y de las letras españolas, lo cual suponía hacer un Monteparnaso, el Templo de la Fama, Apolo y las Musas, y luego todos los personajes que hubieran destacado en las artes y las letras españolas hasta un número de 63. No quedan muchas piezas de ese Parnaso, pero el grupo más importante se conserva en el Museo Arqueológico. Dentro de las producciones que pueden llamar más la atención, hay un conjunto de vajillas reales pertenecientes a nuestros reyes. La primera a Carlos III y María Amalia de Sajonia, hecha en Meissen, fue un regalo de bodas. La segunda fue un regalo de Carlos III a su madre Isabel de Farnesio, hecha en Buen Retiro. La tercera fue el regalo de una abuela a una nieta, de Luis XV a María Luisa de Parma, cuando se casa con Carlos IV. Y la cuarta fue un regalo de un marido a una esposa, de Fernando VII a Isabel de Braganza, y está hecha en París en los dos únicos años que vivió esa reina. Al final de este recorrido hay un pequeño espacio dedicado al coleccionismo, porque entendíamos que las instituciones oficiales deben mucho a las colecciones privadas y que cuando un coleccionista reúne unas piezas, primero le gustan, luego las ama, luego las estudia y luego es una simiente maravillosa para que no se separe, porque ellos son los primeros que no quieren que su colección se disuelva. Entonces, por un medio o por otro, esas colecciones están destinadas a terminar en una institución oficial. Hemos llegado al final de nuestra visita al Museo Arqueológico Nacional, un recorrido que se inició vislumbrando los orígenes de la humanidad, la visita a ese momento en el cual el ser humano emerge de forma inconfundible sobre la Tierra. Con él hemos recorrido todas las eras. Hemos visto la evolución de las armas, de las obras de arte, de la forma de representar la trascendencia de la vida humana. El Museo Arqueológico es el escenario idóneo para contemplar una amplia panorámica de la historia.